Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa nuevamente Economía de Opción. Pues hoy les esperamos también con temas de interés, pero no sin antes platicarles que se puede sintonizar el programa en el canal abierto de 24.1 de TV UAC, también en Megacable en el 124, Easy, canal 14, en Total Play, canal 24, Axtel, canal 24. Y bien, pues como todas las semanas, como hemos platicado siempre, el interés particular es poder plantear un tema que sea de utilidad. Y hoy no es la excepción. No es la excepción, estaremos platicando de un tema fiscal que afecta o beneficia a las personas físicas en lo general en la parte fiscal. Esa parte fiscal son las deducciones personales. Y si bien es cierto, aunque se toman en consideración hasta que vamos a hacer la declaración anual, esto es en el mes de abril de cada año para considerar todo lo que ocurrió durante un ejercicio fiscal, bueno, pues siempre hay que irlo tomando en cuenta, sobre todo porque en cada ocasión, cada vez que se hace alguno de esos gastos que se van a convertir en una deducción con esta característica, pues hay que ir cumpliendo todos los requisitos que la ley establezca y sobre todo ir contabilizando también para saber cuál es el beneficio final que vamos a tener. Y bueno, pues tengo el gusto de saludar a nuestro amigo Mauricio Juárez, que viene bien peinado. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Es un gusto estar de nueva cuenta por aquí con ustedes en este programa denominado Economía de Opción. Y el día de hoy tenemos la fortuna y el grato interés de compartirles que se suma a nosotros aquí a la mesa de conducción nuestra amiga, la licenciada maestra Montserrat Alaniz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Mon, por aquí ya nos habías acompañado como invitada y pues a partir de hoy ya te corresponde estar como entrevistadora. Ahora sí le toca. ¿Verdad? Ahora sí te toca, ¿verdad? No, bienvenida, ¿verdad? Siéntete en confianza. Muchas gracias por unirte al equipo. De la misma forma, a toda la gente que nos sigue y que nos hace el favor de acompañarnos como cada semana. Igual, agradecer su interés, su participación. Y pues darle la más cordial bienvenida a Montserrat. ¿Cómo te encuentras, Mon? Muy buenas tardes. Gracias, un gusto, buenas tardes, un gusto colaborar con todos ustedes. Y pues muchas gracias por la invitación para colaborar, para también informar este tema muy, muy importante, ¿no? Que es el tema, en este caso de hoy, es de deducciones personales y pues poder compartir más temas que seguramente van a ser de su interés en toda la parte financiera. Y como dices bien, pues en algún momento, como se trata de ir compartiendo con el público temas de interés y que vayan hacia el aspecto empresarial, gerencial, sí, aspectos de finanzas, aspectos fiscales, pues tenemos ese gusto de poder compartir con Montserrat todos estos puntos. Desde luego contaremos con todos esos temas variados y seguir invitándoles a que nos manden un mensajito, un correo o algo también o interactúen en las redes para que nos sugieran los temas de interés que pueden existir y entonces nosotros irlo desarrollando aquí de la forma más cómoda para poder guiar también. ¿Cómo ves, amigo? Bastante bien. Y pues bueno, el día de hoy con el cual participamos o damos inicio aquí en la participación como en la conducción de nuestra amiga Mon, vamos a platicar de un tema muy interesante en el cual ella también tiene mucho área de expertise en el tema de las deducciones personales, porque precisamente es uno de sus puntos fuertes en su actividad profesional. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema. Como bien decía Sergio, sabemos que este tipo de tema normalmente le damos énfasis o le damos mayor puntualización o lo destacamos más hasta que estamos en la declaración anual. Bueno, el día de hoy estamos
Ya concluimos la primera mitad de este ejercicio 2024 y pues vienen todavía por ahí algunos mesecitos que nos sirve de oportunidad para ir preparando este camino al cierre del ejercicio para las personas físicas y que con ese planteamiento como tal, ir buscando la mejor opción de hacer uso de aquellas oportunidades que nos ofrece la misma legislación tributaria para poder gozar de ciertos beneficios. ¿En qué oportunidad? Pues en el caso de poder recibir ahora, como siempre le debemos hacer, pues ahora que nos deba un poquito. Que te regrese tantito. Que nos regrese tantito. Y con esa idea no se trata de que sea nada más porque nos lo regrese, sino porque lo hagamos como una oportunidad para invertirlo, como para poder hacer un ahorro. Por ahí en una plática que tuve con Mon hace poquito, decían o nos platicaban, bueno, y realmente cómo le puedo hacer yo si realmente mi ingreso está limitado, ¿no? Realmente está comprometido y no tengo opciones muchas opciones para poder hacer la inversión en las cuestiones médicas, en las cuestiones hospitalarias, en las cuestiones de escuela, etcétera, y pues mucho menos para acceder a un tema de una inversión en los famosos planes de retiro. Y el planteamiento, la conclusión era, pues precisamente si tienes esa necesidad en principio, porque el día de hoy decimos, bueno, ¿por qué tengo que acudir a una escuela privada? Pues porque el Estado no me la pudo brindar. ¿Por qué tengo que acudir a un hospital privado? ¿Por qué tengo que acudir a un especialista médico? Pues porque no me la pudo ofrecer el Estado. Entonces, bajo esa misma intención, pues ahora sí, mi beneficio es, si yo invertí en mí, pues ahora que el Estado me recupere lo que yo le invertí, ¿no? Entonces, bajo esa idea es, bueno, ya tengo ese saldo a favor. No le decíamos Monse y yo, no lo consideres con el tema de con eso me voy de vacaciones, ¿verdad? Que también es necesario, pero ayuda. Sí ayuda, pero con esa misma idea, bueno, vamos a hacer un plan para que precisamente eso que se recupere de alguna manera, poderlo gestionar y poderlo aplicar en un tema de esos planes de retiro, que a final de cuentas es una bolita de nieve que empiezas a generar. Y dices, bueno, dependerá de tu edad, pero la intención es que si lo puedes hacer con unos 20, 25 años de anticipación, pues realmente te da mucha oportunidad para poder maniobrar cuando llegues a la etapa real de la pensión y que puedas gozar de dichos beneficios. Y ahora sí que vámonos por pasos. Vamos poco a poco. Que yo creo que resulta relevante el identificar eso bien, que bien sí decías, ¿no? La naturaleza de estas deducciones personales. Claro. Y cómo tienen que ver con el hecho de que en realidad es un apoyo adicional que hace la persona física o el ciudadano a algo que normalmente tendría que hacer el Estado. Sí. El Estado es a quien le corresponde dar la atención en la salud, en el retiro, en las pensiones, en muchos de estos aspectos, incluso en la educación. Claro. ¿Y por qué entonces trasciende el que la ley me permita hacer estas deducciones? Y trasciende por eso, porque le quitas un poquito la carga al Estado. Uh-huh. Y el equivalente que viene en esta parte, en su recuperación, como bien decías, pues normalmente va a ser casi el equivalente a la tasa del impuesto que vienes pagando, ¿sí? Ese es el equivalente de la recuperación, sobre todo en aquellos que son asalariados. Recordar también de que estas deducciones personales son para todas las personas físicas que a su vez, pues como decíamos, pueden obtener ingresos por sueldos y salarios, por honorarios, por la propia actividad empresarial, por enajenación de bienes, por una diversidad de conceptos y que va a abarcar cada capítulo, pero que al final de cuentas le lleva a que los reúna y donde le llamamos el ingreso acumulable. ¿Cómo a todo ese ingreso acumulable todavía la persona física va a poder disminuir estos conceptos y entonces ahora sí tener esta idea de cuánto voy a recuperar? La forma cómoda en cómo podríamos identificarlo es qué porcentaje vienes pagando de impuesto ordinariamente. Si vienes pagando ordinariamente entre un 15 y un 10% respecto de tu base, seguramente estará muy cercana la recuperación respecto de las deducciones personales. Entonces, creo que con esto podemos comenzar ahí, Monse, ¿cómo ves? Y podríamos enumerar algunas de esas deducciones personales que podemos tomar en consideración. Así es, maestro Sergio. Bueno, principalmente yo creo que es muy, muy importante el primero identificar cuáles son los regímenes, ¿no?, de persona física, en cuál están dados de alta, cómo pueden enterarse, cómo lo pueden ver.
Y bueno, vemos directamente el portal de SAT, lo pueden ver. Recuerden que es www.sat.gov.mx. Ahí pueden ver el régimen fiscal en el que están. Independientemente si están en régimen simplificado de confianza, como bien lo conocemos, como reciclo, si están como sueldos y asalariados, ¿no? Como bien lo platicábamos, o el régimen de actividades empresariales y profesionales. Entonces, dependiendo primero el régimen, ya podemos ver esta opción que tiene de deducibilidad en la parte personal, ¿no? Vemos las personas, como bien platicábamos, ¿no? Las personas que tienen reciclo. A veces decíamos, bueno, pero no tengo mucha opción para deducir. Entonces, aquí podemos ver realmente qué régimen les conviene para que puedan tener este beneficio fiscal y puedan realmente deducir. Y como bien decíamos, ¿no? Que en vez de que debamos al SAT, pues el SAT nos regrese y que tengamos ese beneficio. Y que ese beneficio adicional, pues le sacamos provecho y que pudiéramos tener un proyecto adicional que, pues, incremente más la parte de nuestros ingresos, ¿no? Así es, como bien refieren, bueno, en principio es un beneficio aplicable a todas las personas físicas que estén inscritas al Registro Federal de Contribuyentes y como bien señalas ahorita, Monse, pues lamentablemente los únicos que no tienen esa oportunidad pues son los famosos del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza y un mecanismo diferente al del cálculo del impuesto. Y decíamos por ahí, entonces, ¿no es recomendable ese régimen fiscal? No es que no sea recomendable, es que a lo mejor tu actividad el día de hoy no te expone o no te lleva a que seas una actividad empresarial. Así es. Vienen cuestiones que hay que intentar nivelar, ¿no? ¿Qué sucede cuando tienes una actividad, un régimen persona física con actividad empresarial? Pues tienes obligaciones fiscales y contables diferentes. En el reciclo tienes, de alguna manera, se constituye o se crea con esa intención para minorar la carga administrativa y que el cálculo del impuesto de alguna manera sea un poquito menos agresivo, pero vemos a la larga y haciendo números que el sistema de agresividad no es realmente el beneficio para el contribuyente. ¿Por qué? Porque en realidad tú dices, bueno, bajo un escenario puedo deducir todo lo que sea posible y oportuno para poder generar el objeto de lo cual estoy inscrito, y por otra solamente me da unos supuestos en los cuales yo puedo tener esas posibles deducciones. Bueno, pues estas posibles deducciones vienen en este apartado, ¿no? En este sentido de que son de los beneficios que nos otorga precisamente la autoridad tributaria. ¿Para qué? Para que tú puedas generar un estímulo de la implementación y de la inversión en tu persona o en tus personas, porque puede ser a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos o hasta a tus nietos. Los únicos que no, pues es a mi hermano, a mi cuñado, eso sí no entra nada. Pero en línea recta sí te da esa oportunidad, y bajo ese escenario entonces tienes que buscar lo que más te convenga como contribuyente. Ya empezamos a ver ahorita estas oportunidades. Dice, bueno, es que realmente ¿cuánto recupero por cada peso que le invierto? El tema de cuánto recupero también viene superditado en el tema de que te dice, no puedes deducir el 100% de lo que inviertes. En el tema de las escuelas, de los médicos y de las cuestiones de los programas de retiro y algunas otras cuestiones, como por ejemplo el tema inclusive ¿cómo se llama? De defunciones, ¿no? Así es. ¿Por qué? Me dice, es que yo, por decir algo, ¿no? Yo invierto al año en la colegiatura de la nivel primaria 70,000 pesos. Bueno, fuera que dijera, bueno, deduce tus 70,000, ¿no? Pero no es así. De alguna manera también la autoridad tiene limitado ese esquema, porque dice, a mí como Estado, para tener a un niño de primero a sexto de primaria me cuesta tanto. Sí. En preescolar tanto, en secundaria tanto y prepa tanto. Inclusive nos consideran al tema técnico en bachillerato o su equivalente. El que no nos considera ya como tema de deducciones en este sentido es el de la universidad. Ya serán otras cuestiones que tienen que ver, inclusive buscar algún esquema de tema de seguridad social para poderlo implementar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los básicos son esos. ¿Y por qué son los básicos? Pues es porque lo que en algún momento nuestros legisladores dijeron, lo mínimo que requiero para que el desarrollo de nuestro país es que tengamos desde preescolar hasta preparatoria. Y bajo esos esquemas puedes deducir esto. Oye, pero yo gasté más. Pues sí, porque yo te estoy reconociendo lo que cuesta tener un muchacho o un niño en ese nivel. Entonces, para ser equitativos, lo vamos a dejar en esa misma formulación. Oye, pero ya sumando, tengo 3 hijos y a los 3 los quiero hacer la deducción. Bueno, acumúlalo.
invertí en honorarios médicos, dentales, psiquiátricos, ¿cómo se llaman? Nutriólogos, etcétera. Ok, otro tanto. Y te dice, bueno, pero hay un límite. No puedes deducir el total, porque en el caso de los honorarios médicos no te dice que hay un tope, así como en el caso de las escuelas, ¿no? Y te dice, bueno, puedes deducir hasta el 15% del ingreso anual. ¿Del total? 15% del ingreso anual, 5 UMAS, ¿no? 5 UMAS, que más o menos decíamos eran, ¿qué? 190 y tantos Mucho mil menos, pesos. 198,000. Pero aquí, en esa parte que bien platicas, es ver también que la ley sí considera esos topes. Sí. Y bien, que cómo puede ser el 15% del total de tus ingresos. Exacto. ¿Sí? O las cinco UMAS, ¿no? Que está referido en la ley en salarios mínimos, pero para el efecto son UMAS que se alcanza. Hay que hacer una comparativa entonces, el que sea menor, 198,000 pesitos, 198,140, ¿sí? O el 15% del total de los ingresos. El que sea más bajo es el que se podría deducir. Entonces, el primer punto, hay que considerar que sí hay límites, pero por lo pronto me parece que los contribuyentes que vayan haciendo estos gastos pues pueden ir ocupándose de que en cada ocasión pues vayan teniendo el comprobante. Ya si después lo rebasan, pues que sepan que esa va a ser la cantidad que estarían considerando para el efecto. Y para ello, pues creo que sería muy conveniente comenzar a enumerar los que nos permite la ley del impuesto sobre la renta, precisamente en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, y que Montse los tiene aquí enumeraditos, entonces ahí les van. Así es, bueno, dentro de las deducciones personales, principalmente lo que pueden deducir, como bien nos comenta el maestro Mauricio, es los honorarios médicos, ¿no? Recuerden que esto puede ser en línea directa y ascendientes y descendientes, porque muchas veces solamente piensan que es la parte personal, pero no, también ascendentes y descendentes, es decir, hijos, nietos, padres y abuelos y, bueno, cónyuge. Entonces, en ese aspecto se puede deducir la parte de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Y bueno, también vemos la parte de gastos funerarios, ¿no? Como bien comentas, también puede ser deducible, entra dentro de las deducciones personales. Donativos, de la parte de primas de seguro de gastos médicos mayores también son deducibles, tanto familiar, individual, siempre y cuando, bueno, como bien comentas, esté dentro del 15%, ¿no? Que no exceda la parte anual permitida deducible. Independientemente también de la colegiatura, lo que comentábamos desde chicos, ¿no? Hasta el tema de preparatoria, es decir, universidad no entra en la parte deducible. Así es. Y bueno, algo también bien importante es que independientemente de esto, hay muchas personas que comentan, oye, ya estoy deduciendo pues todo lo que tengo, o sea, todas las opciones que tengo dentro del régimen fiscal de deducciones personales, pero aún así necesito una estrategia para poder deducir más impuestos, ¿no? Para que realmente pues tenga la ventaja del SAT de que mejor me regrese y pues no tenga que deber absolutamente nada, ¿no? Como bien comentas, maestro Sergio, es dentro del artículo 151 y bueno, aquí nos ayuda a ver que tiene que ser aproximadamente, como bien decimos, 5 UMAS anuales, ¿no? Que no exceda en este aspecto. La parte deducible, que también lo pueden meter en la parte, como bien decíamos, de PPRs, que son los planes personales de retiro, vemos que dentro también está el artículo 93 y el artículo 185. Los tres nos permiten deducir el artículo 151, el artículo 93 y el artículo 185. Sin embargo, dependiendo del artículo que decidan, en cierta forma, es la mejor estrategia para poder reducir impuestos. La gran mayoría de los planes PPR, planes personales de retiro, lo que invierten o lo que decidan ahorrar de forma anual se puede regresar, ¿no? Hasta el 10% y eso lo pueden reinvertir en su parte personal. Y bueno, el artículo 93, que como bien decíamos, esta no es como la mejor opción porque si decidimos antes de los 65 años retirar parte del ahorro, entonces tendríamos una penalización de hasta el 20%, ¿no? Que justamente nos comenta el SAT. Si se retira antes de la edad, entonces sí hay una penalización, sí te retiene impuestos. Y el artículo 185, que ahí sí podemos ver que pues, también es una excelente estrategia de deducción, sin embargo, ya es para las personas que ya lo ven más como estrategia de inversión, ¿no? Entonces eso ya se va eligiendo dependiendo a cada persona, ¿no? Este tema de deducibilidad. Muy bien, pues ahí, amigo, ¿cómo ves ahí que
los comentarios que pudiéramos tener respecto de y tiene que ser la forma de pago. Claro. Sobre todo en los honorarios médicos, los gastos hospitalarios, los de nutrición, los psiquiátricos también que pudieran llegar a darse. Y en un momento también posterior, incluso prótesis o análisis clínicos, cuando una persona ya se encuentra incapacitada por alguna razón también y que le haya sido expedido por una institución, pues van a poder tener también estos gastos. La parte especial en la que me quería yo detener aquí es el punto de la forma de pago. Esta no hay que dejarla en la orilla, primero porque debemos de considerar que para las personas físicas, a través de todos los comprobantes fiscales que se tienen durante el año en comprobantes fiscal digital por internet o el XML, todo esto ya se encuentra en la nube, entonces se encuentra concentrado y la autoridad fiscal ya hace una propuesta de la declaración anual. En esta propuesta de la declaración anual ya también vienen identificados estas deducciones personales que se tienen que considerar. En ello ya va identificándose también cómo fue que se pagaron y va a ser el primer filtro de saber si va a ser deducible o no es deducible. Desde luego, si lo pagaron en efectivo, no va a proceder esa deducción. Por eso tiene que ser a través de un cheque, una transferencia, una tarjeta de débito o cualquier otro instrumento que esté autorizado y que vincule esto. Entonces, primer punto que habría que dejar ahí en consideración, amigo. Sí, claro, evidentemente es uno de los requisitos que nos pone la misma autoridad, ¿no? Dice que tiene que ser a través del sistema financiero. ¿Para qué? Para dar un registro y una rastreabilidad de las operaciones como tal. Y como decíamos ahí, ¿qué crees? Es que mi doctor no tenía terminal y no me quiso dar su cuenta para hacer la transferencia. Bueno, pues no tenía otra opción, la tenía que pagar en efectivo, nada más hay de dos. O te peleas con el SAT cuando vayas a mandar la declaración anual, pero tú tienes que acreditar ahora que no había otra manera de pagarle al doctor porque el doctor no tenía otra, que es muy difícil, pero sí te los encuentras. Entonces, bajo esa idea, sí tomar esa idea. Y como tú bien dices, ahorita, en el día de hoy, cuando tú entras, en el caso de una persona física con actividad de sueldos y salarios, pues únicamente va a entrar hasta la declaración anual, ¿no? Entonces no se va a dar cuenta si no se mete cotidianamente a revisar su tema de las facturas recibidas, porque hay ocasiones en las cuales el contribuyente dice, ya me la emitieron y se la entregan en físico, impresa, ¿no? Dice, pero ¿qué crees? Yo nunca me di cuenta que le pusieron un 1 y era una I latina. Pues es que no me parece, no la puedo decir. Bueno, pues como ese número fue diferente, ya no lo vas a poder incluir en ningún momento en tu declaración, pero tienes que estar listo y estar revisando, esa es la sugerencia. Si no lo haces mes a mes, por lo menos sí hazlo prácticamente ya antes de terminar el año, a principios de diciembre, finales de noviembre, para que puedas dar validez de que todo lo que tú pagaste y que tengas las constancias, que sí lo tengas en tu bitácora dentro del portal del SAT. Ojo ahí también en la forma de cuando te emiten el comprobante fiscal. Al tratarse de una deducción personal, su inicio su objeto del CFDI es deducciones personales. Empiezan con la letra D. Si te lo ponen con la letra G, ¿qué crees? Lo mandaron a otra cosa que no va a ser deducción y no lo vas a poder considerar en la declaración anual. Va a ser en un apartado de gastos y eso, si eres persona física con actividad empresarial, lo podrías deducir malamente, pero no exactamente, ¿no? Ajá. Entonces lo pudieras meter, pero no va a prosperar, o sea, no va a llegar a ningún objeto real. ¿Por qué? Porque no hay manera, o sea, no está implícito o no está considerado dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta como dentro del tema de los apartados de deducciones de los gastos, ¿no? Y aquí en esta misma idea también tener conscientes y preparados que cuando tú vayas a hacer esa declaración anual debes de tener a la mano ya tu firma electrónica vigente o ya en último de los casos la clave CIEC y no lo dejen a cuando ya vamos a empezar marzo porque no hay lugares, no hay oportunidad. Procuren irlo gestionando de manera previa a esa fecha. Recuerden que la firma electrónica también tiene un periodo de caducidad, a estar al pendiente de la renovación y con esa misma oportunidad estar con las manos completamente llenas para el momento de hacer esa declaración. Ojo, insistiendo mucho, verifica que esté tu comprobante fiscal
por internet emitido con una nomenclatura con letra D, deducción. Otra, personas físicas, como platicábamos hace ratito, el tema del régimen de simplificado de confianza, no, aunque quieran no les van a poder emitir el CFDI. ¿Por qué? Porque su RFC está señalado para un régimen en el cual no puede gozar de ese beneficio, y en automático cuando lo vayan a emitir el médico o las personas a quien le estés solicitando el servicio, te va a decir no se puede emitir, y te lo podrá emitir como cualquier otra cuestión, pero jamás como una deducción personal. Inclusive hasta te lo pueden emitir sin fines fiscales. Y entonces, ¿por qué no lo puedo meter? Entendamos, y otra vez, régimen simplificado de confianza no tiene el beneficio de hacer esta aplicación de deducciones. Revisen el tema de su estatus fiscal, en qué consideración, en qué régimen se encuentran, y valoren también si lo que están invirtiendo en todas estas posibilidades, en estas oportunidades que nos está dando la autoridad, puede llegar a generar un planteamiento de beneficio en el tema de la devolución de impuestos. Pues busca un cambio, ¿no? una reubicación en el régimen. Obviamente puedes tener como persona física diferentes regímenes fiscales, y bajo esa consideración buscar esa oportunidad de que alguno de ellos en particular sí te pueda ser deducible para pues en términos de solicitar una devolución, que es lo que a final del día se pretende de hacerle del conocimiento a la autoridad tributaria. Hay también un caso muy particular. Yo recuerdo que decía que en el caso de los honorarios, temas funerarios, ajá, ahí no te limitaba o no te obligaba el tema del servicio del pago a través del sistema financiero. Uh-huh. Dice, ese sí puedes tener un pago en efectivo. El por qué yo la verdad nunca lo he entendido. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Y bueno, que la parte importante va a ser que ese es el alcance que le dispuso la ley aquí. Y es una regla de aplicación práctica de la ley, porque los primeros que nos referíamos el límite y la forma de pago, ajá, sí lo establece la fracción. Sí. La fracción primera, en cambio, en los gastos funerarios no establece requisito dentro de esa parte. Entonces, esto nos lleva también, no en una confusión, sino en una interpretación también en que para ese caso de los funerarios, pues no se requiere pagar. Estrictamente no lo dispondría. Entonces, hay que ver que los gastos funerarios, aunque es un momento triste, pero finalmente también pues hay que recuperar el comprobante. Tiene un límite de hasta una UMA al año, es lo más que se va a poder deducir por ese concepto, y estamos hablando de alrededor de 39,280 pesos por amigo. Claro. Y también importante recordar, porque también nos preguntan, ¿qué pasa si no hago mi declaración anual? Uh-huh. También es muy importante recordar que la multa por presentar la declaración anual extemporánea sí tiene un costo de 1,600 pesos por cada mes de retraso, con un límite del 17% del impuesto a cargo. Entonces también es muy importante que sí le tomen principal foco para saber en qué régimen están y que hagan esta declaración anual en la fecha determinada, que como bien decíamos, que es el 1 de abril al 30 de marzo. Primero de marzo al 30 de abril, perdón. Uh-huh. Sí, entonces, y en esa misma idea, Montse, fíjate que veíamos que en este ejercicio a muchos contribuyentes que decían, es que yo no estaba en el supuesto porque solamente tuve un patrón, sí, pero no lo terminaste en el ejercicio completo. Uh-huh. Y se lo requirió. Uh-huh. Y le dice, bueno, pues si no estaba obligado. No, si entraste en la obligación, ¿por qué? Sí. Porque no cumpliste con lo que te establecía, que un solo patrón, pero que fuera el único de todo el año, y que él te hubiera emitido ese tema, o el ajuste o la declaración. Y que están haciendo ahorita los requerimientos importantes y que los contribuyentes no se dan cuenta. Entonces creo que también va a ser importante puntualizar cuándo sí se tiene que presentar la declaración y cuándo no. Y las deducciones personales proceden solamente cuando estamos en la declaración, en la presentación de la declaración anual. ¿Sí? Así es. Bueno, pero ahorita regresando del corte platicamos acerca de esos supuestos de quiénes sí están obligados, bajo qué criterios, los periodos de la entrega, y si no, pues también algunas consecuencias que nos puede llevar a necesidad de cumplir con parte de la autoridad. Los invitamos a que nos acompañen a un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos agradecer al staff y al equipo de trabajo que nos hacen el favor de apoyarnos aquí en el set, a nuestro amigo Paco Molgado, que nos lo pasamos muy a todo dar con él. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros como cada lunes. De la misma forma tenemos a Edith Segura en la producción y a la maestra Yalul, que nunca le mandamos saludos a la maestra Yalul, y la verdad es una persona muy generosa y siempre está con nosotros aquí con el desarrollo de este programa. De verdad es un gusto poder participar con usted, maestra. Le mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y a nuestro auditorio que nos hace favor de la misma forma de seguirnos como cada semana. Tenemos a un buen amigo, el vicerrector de la Universidad de Londres, a nuestro amigo José Antonio Ugalde. Tenemos a nuestro amigo el doctor Alejandro Jaramillo, que cada semana nos hace favor de seguirnos. También a Arturo del Corral, a nuestra amiga Maritza Costa, a la comunidad docente y a la comunidad de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, que nos hace el favor también de acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias. Un amigo en común de todos nosotros, Omar Luébano, de verdad, muchísimas gracias. A Paco Rayas también, doctor, muchísimas gracias. Y también no nos podemos olvidar de Denise Sánchez, que siempre nos apoya en el BTR, y a Viridiana Santana en el audio. Muchísimas gracias, de verdad, compañeros. Es un gusto que siempre nos acompañan y siempre nos hacen el favor de aportar su actividad, su trabajo, para que este proyecto llegue a la casa y a los teléfonos y a los monitores de todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos. De esa misma forma, a las personas que nos están siguiendo en estos momentos en los canales 24 de Total Play y Axtel, muchísimas gracias por estar con nosotros, en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. De la misma forma, estamos a través de las redes sociales de la Universidad TV UAC y también del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar un programa más aquí con ustedes. Bueno, y regresando, muchachos, con el tema, hay muchas cosas y luego si no se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Sí, ándale. Así es. Hay que apurarle. Me están preguntando, Ajá. como emprendedor independiente, ¿qué Ajá. régimen fiscal me conviene más? Bueno, en principio, para poder hacer este beneficio de solicitarle a la autoridad que me reconozca lo que yo he invertido en mí y en los míos, pues cualquiera que no tenga que ver con el régimen simplificado de confianza. En razón de cuál tendrías que optar, pues en tu objeto, en tu actividad preponderante. Bajo ese esquema, hacer los planteamientos necesarios para poder hacer ahora sí la recomendación de cuál es el mejor régimen fiscal. Entendemos y sacamos a conclusiones con lo que hemos estado platicando. Simplificado de confianza no lo podemos utilizar para tener este tipo de beneficios. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí de entrada, ese sí no. Veíamos por ahí, teníamos un planteamiento. Hay un segmento que se llama en el tema de la salud, en el tema del educativo y el de otros. Para poder saber qué es lo que en realidad podemos deducir. En los términos de salud, Monse, por ahí teníamos qué son los honorarios, en principio, del médico. Y bajo ese término médico hablamos el médico general, hablamos médicos especialistas, y también nos podemos ir a nutriólogos, psicólogos, dentistas, oculistas. ¿Qué otra? Entran dentro de las especialidades principalmente, como bien comentas, nutrición, psicología, tanatología, la parte también de, como bien decíamos, análisis de estudios clínicos, Exacto. compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, Sí. Prótesis también entra en la parte de deducibilidad, compra de lentes ópticos graduados, la parte visual, la parte dental. Ajá. Se puede hacer, y bueno, como bien comentamos, la prima de seguro de gastos médicos también. Incluso si entran en el reembolso, también se puede hacer deducible, no solamente en pago directo, es algo bien importante, que también muchas veces tienen duda en ese aspecto. Y bueno, tenemos realmente, es una lista pues muy grande, y bueno, recordar nuevamente que no solamente es para independiente, ¿no? Que también entra en la parte familiar en línea directa. Así es. Y bueno, pues siguiendo con esta lista también, ya platicábamos de los gastos funerarios, esos se quedan en ese límite hasta una UMA, 39,280, eso se alcancen a pagar en efectivo. Desde luego, si lo pueden pagar con tarjeta o con cheque para cualquier discusión de interpretación, más vale. En la otra parte que resulta también relevante son los donativos. Exacto. Sí, como los donativos dentro de este asunto también permiten
permiten una deducción personal. Y estos donativos, para que sean deducibles, pues ¿cómo tienen que ser a personas que hayan sido autorizadas para recibir donativos en un primer término? Y estos se publican en el Diario Oficial de la Federación. Normalmente son sociedades o asociaciones que se dedican a apoyar a sectores vulnerables, a veces a promover las bellas artes o la ecología, o apoyar a personas en situación de calle, incluso escuelas particulares también que puedan llegar a recibir donativos. Todos se encuentran publicados en un anexo y ubicado con el número 14 de la resolución miscelánea, también fiscal, pero hay otro tipo de personas morales a los que se les pueden otorgar donativos y precisamente son la federación, los estados o los municipios. Y en esta parte hay que hacer esa diferencia porque hay límites, ¿sí? Y entonces en cada fracción de este artículo 151, por lo que decíamos, encontramos límites y requisito para cada uno de ellos. El límite aquí está siendo en lo general que puedas donar hasta máximo el 7% del ingreso acumulable. ¿Qué es el ingreso acumulable? El ingreso acumulable es lo que sirvió de base para calcular el impuesto, tratándose de la generalidad de los donativos. Parte importante es que otra restricción que se da es en cuanto al Estado, al municipio o a la federación. En ese caso puede ser máximo el 4% de los ingresos acumulables. Y si les quiero dar más, pues darles más, solo que el límite va a quedar hasta ese punto. Y entonces ahí en ese aspecto habrá ciertas restricciones de que cuando le entreguemos donativos a una persona moral autorizada, pues esta no sea remunerativa. Esto es que no sea a cambio de algo. En realidad, el donativo es de carácter absolutamente unilateral. No recibo nada a cambio. Entonces, creo que hay que estarlo considerando, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, de hecho, bueno, también comentábamos, ¿no? La parte de intereses por créditos hipotecarios también se pueden hacer deducibles. Eso también es muy importante, que también lo comentamos a un inicio. Eso para que también lo comenten, porque también está dentro de la parte deducible, ¿no? Sí. ¿De casa habitación? De casa habitación, todos los créditos hipotecarios. Así es. Y fíjate, ahorita un tema importante que nos acabas de poner en la mesa, Sergio, el tema de cuando haces el donativo a la persona moral, la característica es no recibo nada a cambio. Así es. ¿Por qué lo saco a mención? Normalmente por ahí hay algunas instituciones que hacen temas de rehabilitaciones. Y te dicen, la rehabilitación te cuesta tanto, pero es a forma de pago a través de un donativo. Entonces ya no cumplió con ese esquema de donativo. Es una actividad meramente profesional y es una prestación de servicios y como tal debería ser contemplado con un escenario diferente. Pero bueno, esto es para que cuando tengamos la necesidad de hacer una solicitud de este tipo de servicios, tengamos bien claro que puede ser excluido de nuestra declaración anual si no damos el tratamiento correspondiente y bajo el escenario que se debe hacer. Sí, es a cambio de algo. Exacto, ahí sí por completo se vulnera el objeto para el cual fue creado y la autoridad te lo puede limitar para un tema de deducibilidad para aspectos de devoluciones en declaración anual. Ya estuvimos platicando más o menos cuáles son las consideraciones de lo que se tiene que podemos hacer deducible. Y por ahí tenemos un artículo en donde nos decía los famosos 198,000 no sé qué de pesos, que son las 5 UMAS anualizadas. Y dice, eso es lo máximo que podemos hacer en términos de deducibilidad, siempre y cuando tengas la capacidad en el ingreso acumulable para que llegara a ese tope, ¿sí? Y decíamos, bueno, hay un esquema, y lo platicaba también hace ratito Montse, y te dice, el tema de los famosos planes de pensión de retiro. Esos tienen, además, un tratamiento especial que es en donde dice, oye, ya me fui de los 198 y le puedo llevar a más cantidad. Pero a ver, ustedes que son los expertos en esos temas. Así es. Bueno, puede entrar directamente al esquema, como bien comentan, del 151, el artículo 151, que es donde comentamos que es máximo 5 UMAS de forma anuales.
Sin embargo, bueno, también está el artículo 185 que nos permite hacerlo incluso más deducible, ¿no? Claro. De forma anual igualmente. Entonces, aquí va dependiendo, bien decíamos, de la estrategia de cada persona, dependiendo del régimen en el que está y también qué tanto más está siendo deducible para que no exceda las sumas correspondientes que se pueden hacer deducibles año con año. Entonces, independientemente, bien Mau, comentas que independientemente del beneficio muy bueno que es la parte fiscal y es deducirlo, es también considerar que no solamente es la parte pues monetaria, ¿no? El Claro. poder recibir un beneficio ante el SAT, sino también es un beneficio, un tema bien importante que ahorita también está en interés de muchos, es pues, el tema de retiro. Ahorita estamos viviendo pues al día, o en cierta forma, ¿no? O sea, viviendo solo el presente, por así decirlo, en muchas personas. Pero ya no ven más allá en el tema de pensiones, en el tema de afores, que bien sabemos que va a ser un tema muy complicado. Entonces, independientemente del beneficio monetario que estas estrategias les dan, pues también les da el beneficio de tener tranquilidad para su etapa del retiro y que también tengan el beneficio de que cualquier parte de invalidez, ¿no? Si ustedes dependen de ustedes para seguir manteniéndose y demás, están protegidos por la parte de invalidez y también protegidos por la parte de fallecimiento, como bien decimos. Si hay dependientes económicos, hijos, cónyuge y demás, esto también representa pues un tema económico considerable en la parte de las finanzas familiares, en las finanzas personales. Entonces un PPR, como bien decimos, no solamente ayuda a la parte monetaria, también ayuda a la parte de economía familiar, el poder asegurar el patrimonio y poder asegurar pues la etapa importante que es el retiro. Claro, y aquí creo que en esta parte es precisamente hacer la recomendación a los ahorradores y a quiénes o hacia dónde va dirigido. En realidad está para todo mundo. Claro. Sí, porque por hoy habremos de recordar también que se está conviviendo en dos sistemas de pensiones. Uno al amparo de la ley del Seguro Social de 1973 y otro con la de 1997, en su vigencia el 1 de julio. En realidad es del 95, pero bueno, ley 97. En esa parte, dependiendo del esquema, como bien decía Monse, ya el punto es de que alguien que se haya inscrito después del 1 de julio de 1997 requiere una cantidad realmente amplísima para poder tener una pensión que tenga una tasa de reemplazo importante. Esto es un salario más o menos equivalente a lo que venían ganando y entonces en ese punto también pues no le alcanzaría. Realmente alcanzarían por hoy un 20, 21, 25% como máximo y ello nos va a llevar a que estas personas tomen la recomendación de incrementar su ahorro en esta subcuenta individual, ¿sí? Esta subcuenta del retiro para que la puedan retirar en cualquier otra ocasión. Pero también es cierto que pueden llegar a contratar adicional. Esta primera parte que tiene el 151 se refiere a estos de manera directa a los de la cuenta individual, ¿sí? Los de la ley 73 pueden tomar en consideración que estas cantidades, cuando se pensionan bajo el régimen de la ley del 73, pues se hará el cálculo, tomarán la primera pensión y también la cuenta individual les será devuelta en la parte que tiene que ver con el retiro. Y desde luego, con esta parte adicional que hayan aportado. Entonces son dos caminitos importantes y creo, hace un rato también ya se hacía la referencia a cómo la ley del impuesto sobre la renta contempla también un capítulo específico de estímulos fiscales y esos estímulos fiscales se encaminan también a los planes de retiro, claro. ¿sí? Planes personales de retiro en donde se tenga que tomar en consideración. Lo primero que tiene que hacer es que ese contrato esté pactado para cuando esa persona cumpla 65 años. Un requisito indispensable. Perdón. Y ahí, entonces, irlo llevando también con los otros requisitos que pudieran llegar a considerarse y las consecuencias que pueden traer. Naturalmente, estos son contratados con instituciones aseguradoras. No son de la cuenta individual, sino esto es con otro tipo de instituciones. Y el beneficiario tendría que ser entonces el propio adquirente o el contratante o el contribuyente, su cónyuge o en un momento dado, porque va a haber otros momentos también especiales,
ese tipo de seguros puede llegar a estar combinado. Claro. ¿Sí? Puede ser de pensión y puede ser de vida. Así es. En los dos casos. Entonces, ¿qué es la parte que sí es deducible? La parte que es deducible, tendría que hacer una separación. La parte que es por pensión, esa es deducible, y la que es de vida, esa no es deducible. ¿Sí? Y otra puntualización que hay que tomar para el final es, ¿y qué pasa en el fallecimiento de la persona? En el fallecimiento de la persona, el beneficiario o el heredero tendrá que acumular esos ingresos. Claro. Así es. Tendrá que acumular esos ingresos. Algo también muy, muy importante, estas estrategias, como bien comentan, no son directamente a la Afore, son instituciones individuales, que se hace por medio de una aseguradora, que se hace también de forma personalizada, que es algo muy importante. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy dando aportaciones adicionales a mi Afore. Es muy recomendable y es algo bien importante, dependiendo a qué ley están, dependiendo la edad, si les conviene o no realmente invertir en su Afore. ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que pues, la Afore no es algo personal, está en cierta forma pues, de gobierno. Entonces no tienen acceso total sobre ello, ¿no? Es muy importante que tengan independientemente una estrategia personalizada para que ustedes puedan elegir qué monto deciden hacerlo de forma mensual, de forma anual, trimestral, como decidan, y esto se les puede ayudar a la parte de deducibilidad. Como bien comenta, maestro Sergio, esto lo pueden hacer la parte deducible, por lo tanto, el costo del seguro no es deducible, solamente el costo que quieran invertir anualmente en su PPR, ¿no? Ya sea una estrategia de 10 años, 15 años, dependiendo en la edad en la que lo van a iniciar. Ese es este gran beneficio. Claro, fíjense, entonces realmente vemos que la oportunidad que se puede llegar a tener de hacer este tema de deducibilidades, podemos llegar a ser deducibles hasta 350,000 pesos aproximadamente, más o menos, Sí. por contribuyente en el tema de la declaración anual, y es en donde te puede generar esas oportunidades reales de generar un saldo. Imagínate que al final del año a tu base, a tu ingreso acumulable, le descuentas estos 350,000, Sí. pues ¿cuánto te va a generar de saldo a favor, no? Y entonces es donde dices, creo que sí me beneficiaba, sí me convenía, y ahí vendrán otros planteamientos y otras oportunidades para poder hacer qué hago con ese dinero que estoy recibiendo en beneficio. Pues realmente vemos que la oportunidad existe, se trata de hacer difusión, de buscar la manera de que el televidente y el contribuyente pueda llevar a buen término todas estas oportunidades que están en ley, no están siendo inventadas, ni tampoco nosotros estamos diciendo que estén mal redactadas o mal realizadas. Vimos hace ratito un ejemplo tal cual, ¿por qué una en particular sí puede ser en efectivo y todas las demás no? Bueno, pero ya así lo dijo el legislador, no pretendemos hacer una solicitud de cambio, realmente opera como tal, y bajo esa misma situación tomemos el número tan real, así 350,000 puede ser el monto máximo que puedes llegar a ser deducible en tu declaración anual. Decíamos, la declaración anual de las personas físicas se va a presentar durante el mes de abril, primero a último de abril. Entonces recordemos que ese es el periodo en el cual se hace una declaración automática para poder hacer un poquito más eficiente o más rápido el tema de la devolución. Si no prospera bajo ese esquema, tendremos la oportunidad de hacerla en una solicitud de devolución de impuestos manual, en la cual le solicitamos a la autoridad con soporte en la declaración que se presentó, que te hagan la devolución de dicho recurso. ¿Cuándo vence esta oportunidad? Les decíamos, tienes 5 años para poder hacerles efectivo, siempre y cuando la autoridad no haya solicitado alguna información en algunos de esos periodos, y entonces tendríamos otros 5 más para poder tener ese derecho. Recordemos que cuando haces esa solicitud y te la llegan a negar, te dicen, te dejamos a salvo tus derechos para que vuelvas a hacer tu solicitud y que cumplas con lo que no cumpliste en esta primera instancia para poder hacer el tema de la solicitud. Evidentemente, si lo haces durante el mes que corresponde, que es el mes de abril, es mucho más rápido, mucho más sencillo para el contribuyente. Bueno, ya casi estamos llegando a la final de este programa, muchachos. Comentarios finales. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos sugerir? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué le podemos sugerir a nuestra audiencia? Hay que considerar también la cuestión de los gastos médicos. Exacto. Los gastos médicos, porque luego se nos alcanzan a quedar ahí en la orilla. Sí. Y los gastos médicos, esos van a tener una particularidad. Aquí
gastos médicos contratados para el contribuyente, para su cónyuge, para ascendientes o descendientes en la línea recta. Y aquí hay una variante también, desde luego, en el caso de, también puede ser beneficiario la persona con quien viva en concubinato. Sí. En esa parte es donde ya no se requiere el hecho de que sea el cónyuge, ¿no? Así es. Así es. Pues perfecto, justo para que le den principal foco a la parte de deducciones y realmente pues hayan apuntado todas estas opciones que tienen para poder hacer deducible y pues que también vean esta opción de su PPR, ¿no? Para que también les complemente y les ayude a la parte de deducción fiscal. Claro que sí, y si alguien en la audiencia tiene alguna duda, algún cuestionamiento, a través de las redes nos pueden contactar y buscaremos la oportunidad de poderles apoyar. Y de la misma forma, como decía Sergio al principio del programa, algún tema en particular que encuentren oportuno para poderlo hacer llegar a ustedes a través de estas plataformas, de verdad será un gusto para nosotros poder contribuir con temas de interés para todos ustedes. De verdad, pues creo que no nos queda más que agradecer el día de hoy la valiosa participación de todo nuestro staff, de todo nuestro equipo, la televisión aquí en TV UAC, muchísimas gracias a nuestros compañeros. Sergio, Montse, de verdad, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí sumándote a este espacio y esperamos que sea de oportunidad y de interés personal y profesional para que puedas encontrar un área productiva para ti. Gracias, ¿verdad? Un honor para mí compartir con ustedes este espacio. Muy bien, amigo, pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima y con los temas de relevancia. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.